Buenas amigos, en esta segunda parte de los videos sobre la Revolución Francesa vamos a tratar los temas de las acciones de la Asamblea Nacional y el contexto político-social. Esta revolución es como todas las de la época, una revolución burguesa. La burguesía, el sector primero del Estado llano o tercer Estado, reclamaba privilegios políticos para acceder a económicos que no tenía en detrimento de los que tenía la nobleza y el clero. Fomentaron la revolución moviendo a los otros estamentos del Estado llano, la base popular, los campesinos, para que salgan a la acción contra los abusos de la realeza y el antiguo régimen. El poder económico de la burguesía, debido al desarrollo de su comercio, no se correspondía con el papel que podían tener en la sociedad del antiguo régimen. Los burgueses comenzaron a cuestionarse el poder de la nobleza y del rey, así como los privilegios que estos mantenían. Estos burgueses son los que van a componer el grueso de participantes en la Asamblea Nacional. El 20 de junio, los miembros de la Asamblea prometieron no separarse hasta que Francia no tuviera una constitución. El bajo clero y 47 nobles se unen a la asamblea. La monarquía responde con la represión de tropas militares. La asamblea comenzó a recibir múltiples apoyos del mismo París y otras ciudades francesas. En esta etapa la revolución fue monárquica. El rey tuvo que convivir con el poder de la asamblea. El campesinado, que vivió sujeto a la explotación del antiguo régimen, estaba llegando a un punto máximo insoportable para la vida. Los campesinos sufrieron del hambre, las malas cosechas, la crisis económica, factores que propiciaron su levantamiento contra el poder absolutista de la realeza francesa. El 14 de julio de 1789 se produce un levantamiento y la toma de la Bastilla. En las zonas rurales se produjeron violentos levantamientos campesinos, en un clima de terror frente a una eventual reacción aristocrática y una potencial intervención extranjera conocido como el Gran Miedo. Los campesinos quemaron y saquearon castillos y propiedades de la nobleza. Ante esta creciente agitación, el rey no tuvo otro remedio que reconocer la existencia y las decisiones de la asamblea. Vous voyez, monsieur le comte, toutes les corvées, ça durait depuis trop longtemps. La energía en las calles da un nuevo ímpetu a la Asamblea Nacional. En pocos días se escribe una nueva constitución llamada la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En este atrevido documento, las arcaicas distinciones de clases son abolidas y todos los hombres son considerados totalmente iguales. La primera medida adoptada por la Asamblea fue la abolición de los derechos feudales, resuelta en un contexto de desborde de las demandas de los campesinos y de gran conflictividad social. Los derechos feudales eran un conjunto de obligaciones de los campesinos. Por ejemplo, el pago del diezmo y de privilegios de los señores. Por ejemplo, el derecho exclusivo de cazar animales, que contradecían uno de los principios fundamentales del ideario revolucionario, la igualdad ante la ley. La segunda disposición importante fue la sanción de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, el documento fundamental de la Revolución. En esa declaración se reconocían y se garantizaban los principales derechos humanos y se establecía que la finalidad del Estado era asegurar su vigencia.
Junto con estas definiciones, la declaración introdujo una nueva concepción de la soberanía. Sostenía que la soberanía residía no en el poder real de origen divino, sino en la nación, el conjunto de hombres libres sometido a la ley, como expresión de la voluntad general. Con la sanción de la igualdad ante la ley y la soberanía de la nación, los revolucionarios minaron las bases de la sociedad del antiguo régimen y de la monarquía absoluta. Si bien la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se consideraba universal, no contemplaba los derechos de las mujeres. En el año 1791, Olympe de Gouges dio a conocer la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadanía, que siguió el modelo del documento de 1789. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano era una declaración promulgada por la Asamblea Nacional en la que se decía que la soberanía pertenecía al pueblo, a la nación. No se hace mención alguna al rey en todo este documento. Por tanto, con la presentación del mismo, la propia Asamblea estaba haciéndose con el poder. Con la nueva Asamblea Nacional como portavoz, los ciudadanos de Francia se dispusieron a cambiar toda la estructura de su sociedad. Exigían una monarquía constitucional, unos derechos iguales para todos los hombres y unas leyes razonables en las que basar la justicia. Ces attaques contre les propriétés des nobles à travers tout le pays ne sont pas de vulgaires actes de vandalisme. Ces attaques doivent nous remplir de fierté. Elles sont les bûchers expiatoires des privilèges. Dites au peuple que vous reconnaissez l'injustice de ses droits acquis dans des temps de ténèbres et d'ignorance. Notre collègue breton a raison. La colère du peuple est une juste colère. Moi, vicomte de Noailles, je propose que tous les privilèges et les droits de la noblesse soient abolis. Moi, comte de Beauharnais, je propose que désormais les emplois soient ouverts à tous, nobles et roturiers. Moi, duc de La Rochefoucauld-Liancourt, demande que l'Assemblée nationale abolisse enfin l'esclavage des nègres, ces créatures dont il ne faut jamais oublier qu'elles sont humaines. Moi, évêque de Nancy, je renonce au bien que l'Église s'est approprié injustement depuis trop longtemps. Para que se oyeran más las voces de la revolución, Robespierre exigió la libertad de prensa, que había sido censurada en el antiguo régimen. Como resultado, la prensa libre la encabeza l'Ami du Peuple, el amigo de la gente. Un periódico radical lleno de sermones sarcásticos y provocadores. Es la creación de un exmédico, Jean-Paul Marat. Después de un periodo de fracasos profesionales, Marat acabó viviendo en la pobreza y durante un tiempo encontró refugio en las alcantarillas de París. Allí fue donde contrajo una dolorosa enfermedad de la piel que le obliga a pasar largo tiempo dándose baños medicinales. Un Marat amargado y fracasado encuentra en la revolución la válvula de escape perfecta para su desgracia. Jean-Paul Marat era simplemente uno de esos profesionales insatisfechos y desgraciadamente la revolución da una oportunidad a los profesionales insatisfechos. Marat canalizó toda su rabia, todo su resentimiento a través de un periódico que tuvo un éxito increíble, l'Ami du Peuple. Marat era un hombre con una rabia fuera de lo normal. Solo hay que leer las páginas de su periódico l'Ami du Peuple para darse cuenta. En cada publicación se puede ver la paranoia que tiene. Ve conspiraciones en todas partes contra la revolución y para él la respuesta es muy simple.
La sangre, las cabezas. Marat aborrece la extravagancia de la monarquía en medio de la pobreza que domina Francia. Y solo necesita el rumor más insignificante para arremeter contra el rey y la reina en su periódico. El 2 de octubre de 1789 explota de rabia. A París llega la noticia de que el rey ha celebrado una fiesta en Versalles y que en ella los decadentes monarcas habían tirado al suelo la bandera tricolor, el símbolo de la revolución, y la habían pisoteado. Marat está furioso. Escribe sobre esta difamación en su periódico, justo cuando surge una nueva amenaza. El rey ha ordenado otra vez a las tropas que tomen sus posiciones en los alrededores de París. Con el golpe maestro de la Bastilla aún reciente en las mentes de las personas, Marat insta desesperadamente a entrar en acción. Gente de París, es el momento de que abráis los ojos. Salid de vuestro letargo, despertad. Una vez más, despertad. 5 de octubre. París se despierta con un ensordecedor ruido de campanas. Las mujeres se reúnen cerca del ayuntamiento para protestar por la escasez de pan. Y, según la gente se va enterando de la ofensiva fiesta del rey, el miedo al acercamiento de las tropas reales se mezcla con la rabia. Pronto, miles de mujeres se dirigirán a Versalles, con lanzas y pistolas en sus manos. Las mujeres van a exponer sus quejas al rey. El núcleo de esta multitud estaba compuesto por las famosas poissardes, las temidas pescaderas de los mercados centrales, famosas por su complexión fuerte y su valentía. Iban equipadas con cuchillos enormes de escamar pescado y estaban muy fuertes para transportar cajas. Yo no me atrevería a meterme con ellas. Son mujeres de los barrios pobres que se ven afectadas por el aumento del precio del pan y la escasez de productos. De repente se dan cuenta de que tienen que hacer algo. Es bastante increíble que estas mujeres de a pie, que seguramente la mayoría no supieran ni escribir su nombre, de repente se convirtiesen en las protagonistas de un proceso histórico. En Palacio, la noticia de que había un grupo de mujeres acercándose llegó a oídos de la reina. Cuenta la leyenda que fue en este momento cuando María Antonieta dijo la famosa frase que en realidad nunca dijo. María Antonieta no dijo, dejadles comer tarta. Eso es un mito. Desgraciadamente a María Antonieta probablemente ni siquiera le importaron los pobres de su país el tiempo suficiente como para decir eso. Mientras las mujeres se reúnen fuera de las puertas, Luis XVI se da cuenta de que la revolución ya no puede ser ignorada. La tiene en la puerta de su casa. Acepta firmar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pero la multitud continúa aumentando durante la noche. Cuando llega la mañana, hay 20.000 personas acampadas fuera de Palacio Real. Para acabar con los signos de distancia entre el rey y sus súbditos, la multitud enfurecida pide que el rey y la reina se trasladen a París. Más indeciso que nunca, Luis XVI es demasiado débil para responder. Su indecisión desatará la furia entre la multitud y pondrá las vidas de la familia real en grave peligro. Al no conseguir conformidad inmediata con lo que ellas quieren, realmente parece que van a matar a la reina. Un grupo de mujeres entran en el palacio, pidiendo a gritos la sangre de la reina. Matan a los guardas, los decapitan y clavan sus cabezas en lanzas. Estaban como locas gritando por todo el palacio. Dadme sus entrañas, dadme su cabeza, yo quiero una pierna, yo quiero un brazo. Creo que estaban tan frenéticas que si la hubiesen encontrado probablemente la habrían descuartizado. Temiendo por su vida, María escapa a los aposentos de Luis XVI solo unos minutos antes de que las mujeres entren en la habitación y hagan trizas su cama. El rey y la reina están ahora a la merced de la multitud. Y lo que la multitud quiere es un poco de atención por parte del rey. La única forma de que las mujeres se calmen es que la familia real acepte ir a París, porque creen que una vez que estén allí, entonces pueden obligarles a hacer lo que la gente de París quiera. 60.000 personas inician la marcha, llevándose de Versalles carros y carretas de harina de la despensa real.
El carruaje real es escoltado todo el camino hasta París. El rey y la reina son obligados a ir a París con las cabezas de los guardas que habían sido masacrados en el castillo. Les habían cortado las cabezas. Es realmente un acto de violencia extrema. Las cabezas se reconstruyen con maquillaje y desfilan delante del carruaje del rey y la reina. El rey y la reina hacen del Palacio de las Tullerías su nuevo hogar. Nunca volverán a ver Versalles. Una vez que la familia real se traslada a París, se convierten en prisioneros de París. Ellos lo saben y todos lo saben. Tienen grandes limitaciones de lo que pueden hacer. Son los prisioneros de la capital, de eso no hay duda. Abandonan Versalles y la asamblea se traslada a París. El poder está ahora en manos de la gente. Francia tendrá una nueva democracia, unas nuevas leyes. La asamblea continuó sus deliberaciones en un clima de tensión con el rey, la nobleza y el clero. Hacia 1791 enfrentaba crecientes problemas políticos. El rey y la antigua aristocracia conspiraban contra la revolución. Los sectores populares sufrían la carestía y, además, había diferentes posiciones que creaban conflictos dentro del propio gobierno. Mayo de 1791. Han pasado ya casi 2 años desde que la familia real y la Asamblea Nacional se trasladaron a París. Robespierre habla a menudo en la Asamblea y en el Club Jacobino, una sociedad que lleva el nombre de su sitio de reunión, un viejo monasterio jacobino. Ahora, las palabras son el núcleo de la revolución, y Robespierre sigue con su moral inquebrantable. Su verdadero norte es siempre la gente. Pronto le apodarán el incorruptible. Luis XVI intentó huir de Francia con su familia. Al mismo tiempo, algunas potencias extranjeras se preparaban para enfrentar militarmente a la Francia revolucionaria. Estos hechos condujeron a una nueva etapa del proceso, signada por la guerra y por una dirección radicalizada de la revolución. Luis decide que ha llegado el momento de escaparse de los confines de la nueva república y montar una campaña para reclamar su reinado. En 1791, Luis XVI decide que necesita volver a obtener el control de su país. Y sabe que solo puede hacer eso con la ayuda de un ejército extranjero. Así que su idea es dejar el Palacio de las Tullerías y avanzar hacia la frontera más cercana. 21 de junio de 1791. El rey y la reina se disfrazan de criados y, protegidos por la oscuridad, se escapan de París. Inician una carrera hacia la libertad. Pasada la medianoche, llegan al pequeño pueblo de Varennes, 160 kilómetros al este de París. Están cerca de la frontera con Austria. La salvación solo a unos pocos kilómetros de distancia, pero su intento de fuga no irá más allá. Los rumores del viaje de los monarcas les habían precedido. Un oficial del pueblo para el carruaje y les pide los pasaportes. Las sospechas del oficial se confirman. Es la firma del rey. El hombre está impresionado, pero los guardias revolucionarios de cerca de allí no se sienten nada intimidados por esto. Él espera todo el tiempo que la gente le reconozca y que se produzca una rebelión a su favor, y para su horror y sorpresa, no se alegran de verle. Ven que está intentando escapar y lo que pasa es que le arrestan y se lo llevan de vuelta. La idea de que el monarca había intentado abandonar a su pueblo era psicológicamente catastrófica.
El acontecimiento realmente rompió el lazo que unía a Luis XVI con sus súbditos. Ahora no solo tenían un rey superficial, sino que tenían un rey que obviamente también era un traidor. Con los enemigos oficiales de la familia real en el poder, este pasa de Luis XVI, ahora un rey prisionero, a los revolucionarios de la Asamblea. El 3 de septiembre de 1791, la Asamblea Nacional Constituyente dictó una constitución que estableció la monarquía constitucional como forma de gobierno. Seguía existiendo el rey, pero su autoridad era muy limitada. El rey mantenía la posibilidad de veto y la potestad de elegir a los ministros frente a una asamblea que concentraba la mayoría de las atribuciones. La Asamblea Legislativa se inauguró el 1 de octubre de 1791. La distribución de sus componentes dio lugar a los nuevos conceptos de izquierda y derecha política, dependiendo de dónde se sentaban los más progresistas y los más conservadores. Fue el germen del nacimiento de los partidos políticos. Al mando del gobierno revolucionario está Robespierre. Él brilla en lo alto del podio, dictando órdenes de todo tipo. Exige el sufragio universal y el fin de la esclavitud en las Antillas francesas. Pide incluso con más pasión la erradicación de la pena de muerte. En la nueva era de la Ilustración, Robespierre quiere deshacerse de todos los restos del pasado medieval.